y en el cielo la luna salir. Es quien con sus manos hizo las estrellas. Jesús es mi héroe. Él es el que me hace cantar. Él es el que me hace. Buenas tardes, chicos, me da mucho gusto volver a saludarles. Reciban un cordial saludo de mi parte, su maestra de jóvenes y adolescentes, PDB Church. También reciban un cordial saludo de nuestros pastores Miguel y Lili Estrella. Bueno, la clase pasada hablamos acerca de la realidad de Dios, ¿sí? Y hoy vamos a hablar acerca de la realidad de Jesús, ¿sí? La realidad de Jesús. Y vamos a ver 3 puntos. La razón del por qué podemos estar seguros de que Jesús es quien dijo ser. La importancia de aceptar la exactitud de la Biblia en su enseñanza acerca de Jesús. Y cómo responder a las críticas y a los que dudan de la exactitud de lo que la Biblia dice acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Imaginen que vamos a un centro comercial y hacemos una entrevista a diferentes personas, jóvenes, adultos, y le preguntamos, ¿quién es Jesús para usted? ¿Qué saben de él? Tal vez recibiríamos muchas respuestas a esta pregunta. Algunos dirían que es su Salvador, que es su ayudador, que es su consejero, su amigo, el que les trae paz. También podemos recibir respuestas negativas o de duda, de rechazo, porque hay personas que rechazan a Jesús, ¿sí? Hay muchas respuestas que podemos recibir, pero ¿quién es Jesús para ti? Jesús es el Hijo de Dios que vino a esta tierra, ¿sí?, a morir por nosotros, para traer el plan de Dios a nuestra vida y darnos esperanza de vida eterna. Lamentablemente hay algunas personas que no piensan lo mismo, tienen un punto de vista diferente al de nosotros. Piensan tal vez que es un maestro sabio que vivió y que murió hace muchos años. Por lo tanto, rechazan todo tipo de enseñanza acerca de que Él es Dios y que Él está vivo y que trae esperanza de vida eterna. ¿Qué vamos a hacer nosotros, ¿sí?, cuando nos enfrentemos con este tipo de situaciones, con personas que tienen un punto de vista diferente al de nosotros? El versículo que vamos a memorizar en esta clase es 1 de Pedro 3:15, que dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 de Pedro 3:15. Aquí el apóstol Pedro nos indica que tenemos que estar preparados para presentar defensa, pero ¿cómo? Con mansedumbre, con humildad, con respeto, con amor, con una actitud correcta, una actitud semejante a la de Jesús, ¿sí? Porque se nos van a presentar situaciones donde haya personas que tienen un punto de vista diferente a lo que nosotros creemos de Jesús. Y estas clases son para esto, para prepararnos, para defender lo que nosotros creemos. Y es importante que estemos llenos del conocimiento de Dios, ¿sí? En la Biblia vemos muchos versículos donde Jesús, Él afirma, Él anuncia quién es Él. Son varios versículos y yo nada más le voy a leer ahorita 1, 2, 4 versículos en los cuales vamos a ver cómo Jesús afirma ser que Él es Dios, ¿sí? Jesús es el Hijo de Dios. Él vino a esta tierra a morir por nosotros, a traer el plan de Dios para nuestra vida y traernos esa esperanza de vida eterna. Vamos a leer Juan 14:6, que dice:
Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Juan 14:6. Jesús es sin duda el único camino para llegar a Dios. Él es el concepto de la salvación. Y esto no es una idea de cristianos, es la propia declaración de Jesús. Vamos a leer Juan 8:28, que dice, por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi propia cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Juan 8:28. Jesús declara ser que Él es Dios, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que Él dijo viene de parte de su Padre. Dios, su Padre, le enseñó y Él habla todo lo que Dios le dijo. Por lo tanto, las palabras que Dios dijo vienen de parte de Dios. Él es Dios, ¿sí? Vamos a leer Mateo 28, del 17 hasta el 18. Dice, cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús permite que la gente lo adore. Y Él responde a esta adoración, ¿sí? Afirmando su autoridad. Él se le ha concedido esa autoridad de parte de su Padre. Por lo tanto, Él puede gobernar todo el universo, ¿sí? Marcos 14, 60, 64. Dice, entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres el Hijo del Bendito? Jesús dijo, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Jesús reconoce que Él es el Cristo, el Mesías, el que trae la salvación, el que trae perdón de pecados a la humanidad, ¿sí? Y es importante, chicos, que conozcamos a Jesús como Dios, ¿sí? Si nosotros reconocemos a Jesús como Dios, Él, con la autoridad que tiene, puede perdonar nuestros pecados y otorgarnos esa vida eterna, porque es solo mediante la autoridad que Dios le dio a Jesús que nosotros podemos ser perdonados y recibir esa vida eterna. Es por medio de Jesús. Él es el único camino para llegar a Dios, ¿sí? Si Jesús es quien declaró ser, entonces todo lo que Él dijo es verdad. Y todo lo que está escrito en la Biblia podemos confiar en Él, ¿sí? Pero si esto no fuera cierto, si todo lo que Jesús dijo no fuera cierto, entonces hay solo dos cosas. Una, ¿Jesús mintió o Jesús estaba demente? ¿Que Jesús mintió? Mucha gente acepta a Jesús como un buen maestro, ¿sí? Pero no lo reconoce como Dios. Y saben que esto sería una contradicción, porque ¿cómo podría Él ser un buen maestro y al mismo tiempo engañar a sus alumnos? Eso lo haría un impostor, un mentiroso. Pero Jesús vino a esta tierra a sacrificar su vida. Así que no pudo haber sido mentira. Ahora, que Jesús es un demente, Jesús es un demente, creo que no sería tan difícil percatarnos de que una persona no está bien de su cabeza. Creo que sus mismas maneras de comportarse nos daríamos cuenta que una persona no está bien. Pero sin embargo Jesús demostró otro tipo de señales, no esas, no las de un demente. Ahora tenemos a los discípulos, ¿sí? Fíjense,
Dice que en los tiempos bíblicos, muchas de las personas que creían en Jesús y que declararon que Él era el Hijo de Dios, sufrieron consecuencias. Uno de ellos son los discípulos, que 11 de los discípulos tuvieron una muerte muy tremenda. Ellos estuvieron dispuestos voluntariamente a sufrir, ¿sí?, por declarar que Jesús era Dios y creer en Él. No les importó sufrir. Yo creo que si ellos hubieran visto un comportamiento raro en Jesús, no hubieran arriesgado su vida en declarar que Él es Dios, ¿sí? Los discípulos estaban siempre cerca de Jesús y ellos vieron su manera de comportarse y la manera en que Él obraba, su vida, su muerte, su resurrección, todo eso. Ellos estuvieron totalmente convencidos de que lo que Él decía era verdad, y por eso ellos decidieron, ¿sí?, voluntariamente sufrir por Jesús. ¿Ok? Vamos a ver tres razones por las cuales debemos de considerar que todo lo que Jesús dijo es cierto, ¿sí? Una de ellas es las profecías. Tenemos las profecías, más de 500 profecías en el Antiguo Testamento, ¿sí?, se mencionaron, ¿sí? Hubo profetas que mencionaron acerca de la venida de Jesús, y todas esas profecías se cumplieron cuando Jesús inició su ministerio. Otra es, Jesús obró milagros, ¿sí? Jesús obró milagros. Durante su vida, Jesús aquí en la tierra obró muchos milagros. Y aún, fíjense, los maestros de la ley entendieron que todo lo que Él hacía venía de parte de Dios. Vamos a leer Juan 3:2. Juan 3:2, que dice, 3 del 1 hasta el 2. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso, judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son las pruebas de que Dios está contigo. ¿Se fijan? Los mismos religiosos se dieron cuenta de que todo lo que Jesús hacía venía de parte de Dios, porque solamente Dios puede hacer ese tipo de milagros. Otra, les voy a mencionar una profecía también de Isaías 35:6, el profeta Isaías. Dice, y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que no pueden hablar cantarán de alegría. ¿Sí? Eso se predijo en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías lo predijo. Y Jesús, cuando vino a esta tierra, cumplió con todas estas profecías. ¿Sí? Así que no hay manera de decir que Jesús lo que dijo era mentira, es verdad. Ahora, otra cosa, Jesús llevó una vida sin pecado. Sin pecado, ¿sí? La Biblia revela que nadie pudo encontrar un pecado, una falta en Jesús. Nadie, incluso las personas que no creían que Él era el Hijo de Dios, pudieron probar que Él había pecado. Él mismo los retó, ¿sí? Vamos a leer Juan 8:46. Juan 8:46. Le dice Jesús, ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? ¿Ven? Jesús los retó a que le encontraron una falla, pero no pudieron lograrlo. No lo pudieron lograr, perdón. ¿Sí? Así que Jesús vivió una vida sin pecado. Otra razón más para creer que Jesús es quien dijo ser el Hijo de Dios. Y es importante, chicos, que nosotros como cristianos creamos, ¿sí? Creamos que las profecías y los milagros que Jesús hizo son ciertas. Son ciertas. Es importante que nosotros creamos que es verdad. ¿Saben por qué? Porque hay gente que quiere desacreditar todo lo que Jesús hizo, todas las cosas sobrenaturales que la Biblia habla. Hay gente que lo quiere desacreditar, ¿sí?
Quieren encontrar una explicación natural a todas las cosas que Dios hizo. ¿Pero por qué lo hacen? No quieren creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero realmente lo que dice la palabra de Dios es verdad. Es verdad. ¿Sí? Y uno de los milagros mayores que Jesús hizo, que es su resurrección, ¿sí? También quieren desacreditar eso, no quieren que las personas no crean que Jesús resucitó, pero realmente Jesús vive. Jesús vive. Miren, vamos a leer 1 Corintios del capítulo 15, del 14 hasta el 19. ¿Qué dice? Sí está un poquito largo, pero como quiera lo vamos a leer. Dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios. Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Ven? Sin la resurrección de Jesús, nuestra fe no tuviera valor, no tuviera esperanza, no tuviera perdón, ¿sí? Pero hay algo que hace diferente al cristianismo de las demás religiones, es que Jesucristo resucitó, ¿sí? Jesucristo resucitó y esto hace al cristianismo poderoso, lo hace vivo, ¿sí? Lo hace único y verdadero. Voy a mencionar algunos argumentos que algunas personas hablan falsamente de Jesús, ¿sí? Solamente voy a mencionar dos porque sí son bastantitos, pero voy a mencionar solamente dos. Dicen algunos que Jesús que no murió. Otros dicen que los discípulos robaron su cuerpo para hacerle creer a la gente que lo que ellos decían, que su religión era verdadera. Pero que Jesús no murió, eso sería imposible, ilógico, porque ¿cómo podría Él estar vivo después de todo lo que le hicieron, de todas esas golpes que le dieron mortales? ¿Sí? Es imposible. Jesús murió ahí en la cruz, pero Él resucitó al tercer día. Que los discípulos robaron su cuerpo para hacerle creer a la gente que su religión era verdadera, tampoco puede ser lógico esto, no puede ser verdad, porque ¿cómo los discípulos arriesgarían su vida, ¿sí?, por una religión que supuestamente era falsa? Ellos no arriesgarían su vida. Sin embargo, decidieron voluntariamente arriesgar su vida, ¿sí?, por declarar que Jesús es el Hijo de Dios, que Él vive y que resucitó. ¿Por qué creen que algunas personas quieren descalificar la resurrección de Cristo con estos argumentos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si esto es verdad, entonces Jesús resucitó y todo lo que dice la Biblia es verdad. Por eso es que ellos quieren desacreditar la resurrección de Jesús. Pero hay algo que sobresale de todas las religiones, es el cristianismo, ¿sí? Es que Dios tomó su iniciativa de buscar al hombre y lo hizo por medio de su Hijo Jesús. Por medio de Jesús, Dios busca al hombre, al ser humano. Es por medio de Jesús que nosotros nos podemos acercar a Dios. Y Dios tomó esta iniciativa. Y esto es lo que hace la diferencia en el cristianismo a otras religiones, ¿sí? De que Jesucristo está vivo, que Él trae perdón de pecados y esperanza de vida eterna.
Así que los discípulos de Jesús se sintieron tan convencidos de esto, porque ellos vieron la vida de Jesús, vieron cómo Él se comportaba, vieron todo lo que Él hizo, su muerte, su resurrección. Ellos estaban completamente convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios y por eso estuvieron dispuestos a sufrir, ¿sí? Deberíamos nosotros estar dispuestos a hacer lo mismo. Así que yo te invito a que no vaciles de tu compromiso con Dios, de servirle, de hablar a otros de tu fe en Jesús. Ten la confianza de que Jesús está vivo, ¿sí? Y se pueden alcanzar más personas por medio de lo que tú crees de Jesús, ¿sí? Así que esta es la clase, aquí terminamos y quiero hacerte una invitación. Si tú no conoces a Jesús, si tú quieres a Él, puedes hacerlo. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Una pequeña oración de fe que tiene mucho poder. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Porque es importante reconocerlo como Hijo de Dios, ¿ok? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por todo lo bueno y maravilloso que has sido con nosotros. Gracias por cada joven, por cada adolescente, por cada oyente, Señor, que está en este momento escuchando este mensaje de tu parte, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas con cada uno de ellos, dándoles el entendimiento necesario, Señor, para que ellos puedan entender, Señor, esta esperanza que tú das a los que tú llamas, Señor. En el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú entres a mi vida, que te acepto como mi Señor, como mi Salvador y reconozco que tú eres el Dios viviente, que tú eres el Hijo de Dios, que tú me perdonas. En el nombre de Jesús, entra a mi vida, sé el dueño de mi vida. Hoy quiero caminar contigo y hablar a otros de ti, pero lo necesito hacer con tu ayuda. Dame, Señor, las cualidades que necesito para hacerlo de la manera correcta, con humildad, con mansedumbre, como tú dices aquí en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, bienvenido a la familia de Cristo. ¿Ok? Chicos, me da mucho gusto que hayan escuchado hasta el final. ¿Sí? Reciban un cordial saludo, como siempre, de nuestros pastores, Miguel y Lili Estrella, que siempre están al pendiente de sus hijos espirituales, ¿sí? Jesús es el único Dios verdadero, ¿sí? Él es el que trae fe y esperanza de vida eterna. Adiós, chicos. Mejor que Dragon Ball. Mejor que todo. Esto es mi